Muy buenos días, compañeros. Qué gusto ser invitado a este coloquio sobre alimentación. Muchas gracias, Marisol, por la invitación, por la consideración a un servidor y amigo. Y bueno, pues por supuesto que también a las autoridades de nuestra querida Facultad de Economía, un sentido y caluroso abrazo para todos ustedes. Qué bueno que estén interesados en estos temas del territorio, de la alimentación y de los desafíos que presenta pues en la actualidad, que podemos ver en diferentes aspectos de la vida moderna. Quiero platicar un poco con ustedes sobre los retos que representa alimentar a 127 millones de mexicanos a partir de los siguientes aspectos centrales que tienen que ver con el cambio climático, el aumento de la sequía, el cambio en los patrones demográficos, la pérdida de biodiversidad. Y bueno, pues también por supuesto los temas que tienen que ver con el deterioro de los suelos en México. Vamos primero a esta parte, vamos a platicar un poco, quiero mostrarles esta lámina, que aquí ustedes pueden ver las diferentes emisiones de gases de efecto invernadero de distintos países, los principales emisores de gases de efecto invernadero en el mundo, en donde se ubica China y Estados Unidos en los primeros lugares, la India, Alemania, Rusia, en fin, esto seguramente es algo que ya han visto en algunas de sus clases, son temas que hemos podido revisar, seguramente han tenido oportunidad de conocerlos a través de redes sociales, de los medios de comunicación. Y bueno, lo que podemos ver acá es que nuestro país es la 14ª economía que más gases de efecto invernadero emite a la atmósfera. Esto es bastante relevante porque a pesar de que se han llevado a cabo algunos esfuerzos por realizar la transición energética en México desde hace pues casi 20 años, seguimos siendo uno de los países que más contaminan, digamos, ¿no? No obstante, y en definitiva, no somos ni el primero ni el segundo, y por supuesto que nuestras emisiones de gas de efecto invernadero no son comparables con las de los grandes gigantes que lanzan gases de efecto invernadero a la atmósfera, y que, pues, en el caso de nuestro vecino del norte, se ha visto renuente en el gobierno actual en reducir las emisiones de gas de efecto invernadero de los mismos, ¿no? Dice el presidente Donald Trump que el cambio climático no existe, que es un mito, pero los efectos están ahí a las luces de todos. En el caso de China, sí podemos ver que hay un esfuerzo importante por realizar la transición energética y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. China ha realizado importantes inversiones en parques fotovoltaicos, algunos de los más grandes del mundo están allá, y también en cambiar la planta vehicular de transporte de personas hacia algunas de fuentes no contaminantes y que sean vehículos eléctricos o híbridos. Esto es importante porque, como ustedes saben, los gases de efecto invernadero generan una capa alrededor del planeta que atrapa el calor del Sol y no le permite a este escapar hacia la atmósfera, hacia las capas superiores de la atmósfera. Este calor se queda en las capas inferiores de la atmósfera y está afectando severamente el clima y está afectando severamente los patrones de la lluvia. Esto ocurre en México y está ocurriendo en todo el planeta. Vamos a la siguiente lámina. Quiero mostrarles esta que tiene hoy una declaración, una entrevista al director del Programa Universitario de Cambio Climático, el doctor Porrúa, quien señala puntualmente que si bien estos cambios ya los esperábamos, lo que más sorprende es que los cambios se han acelerado muchísimo. ¿Y qué significa esto? Pues que posiblemente haya un fenómeno o un proceso de retroalimentación del cambio climático, en donde no obstante haya reducciones en los gases de efecto invernadero, pues el fenómeno por sí mismo ya esté fuera de control, como señalan algunos, ¿no?
Se ha hablado de un umbral de 1.5 grados centígrados como límite en el aumento de las temperaturas de aquí a finales de siglo con respecto a las temperaturas previas a la edad industrial. Pero también algunos lugares como México pues se calientan más que el promedio anual, el promedio mundial, quiero decir. En México, el año pasado, de acuerdo también con la Universidad Nacional Autónoma de México, la temperatura superó los 2 grados centígrados, con lo cual pues nuestro país ya estaría en una situación de crisis climática irreversible, si quisiéramos verlo de manera muy, muy dramática. Esto tiene efectos, como les decía hace unos instantes, en las lluvias, en los patrones de las lluvias. En esta otra lámina ustedes pueden apreciar cómo el norponiente de nuestra república está experimentando desde hace ya algunos años sequías severas, sequías muy marcadas, sobre todo en la parte más productiva de Sonora, de Sinaloa y algunas regiones de Chihuahua y Durango. ¿Y por qué es importante? A final de cuentas, México es una franja de tierra delgada entre dos océanos, y esto lo vamos a ver en la siguiente gráfica, que está en la misma latitud que los principales desiertos del mundo. Pero regresando al punto, en Sonora se lleva a cabo la producción, la mayor cantidad de producción de trigo en México, y en Sinaloa de maíz. También en Jalisco, pero en Sinaloa por riego tecnificado. Sinaloa produce el 30% del maíz que se consume en México, y Sonora produce el 40% del trigo que se consume en el país. Y ya en 2024, respecto de 2023, Sonora cultivó un 30% menos de superficie de trigo, justamente por el fenómeno de la sequía. Chihuahua es el principal productor de manzanas a nivel nacional, y también de manera emblemática o como un ejemplo, pues se muestra cómo estas tienen pues, un impacto importante es decir, cómo la sequía tiene un impacto importante en la producción de estos alimentos. También tiene un impacto importante en la ganadería, en las producciones pecuarias, ¿no? La otra parte que es muy relevante, hay que analizarla con detalle, tiene que ver con la pérdida de la biodiversidad en el mundo. Relaciona centralmente con la pérdida de masa forestal, la pérdida de los hábitats y de los ecosistemas. El ejemplo más claro que podríamos tener ahora a la mano es cómo en Michoacán se están perdiendo enormes extensiones de terrenos boscosos, de coníferas, de pino, yamel, encino, en donde las mariposas monarcas llegan a descansar y a reproducirse en nuestro territorio nacional después de ese largo viaje que tienen desde Canadá. Y se trata de lugares en donde se está promoviendo el monocultivo de árboles de aguacate. La gente allá en Michoacán en general, no digo que todos, pero sí de manera general, pues propician la quema del bosque o la tala ilegal para plantar después los árboles de aguacate, y se está privilegiando, voy a abusar mucho de este término, el carácter capitalista y de extracción de valor en la agricultura por encima de la sustentabilidad. Los criterios de mercado están rigiendo mucho allá en Michoacán en cuanto a lo que tiene que ver con la producción de este cultivo que se envía sobre todo a los Estados Unidos y que se consume también mucho acá en México, en detrimento de los ecosistemas. Pasa por diferentes etapas, las cuales tienen implicaciones graves en la cadena trófica, especialmente cuando se pierden especies. Y es que la biodiversidad no es solamente los grandes especímenes, no estamos hablando exclusivamente de la vaquita marina en el norte del Golfo de California, o especies emblemáticas como el águila real o el jaguar. Estamos hablando también de los pequeños polinizadores, que son centrales, y esto a mí en lo personal es uno de los aspectos que más me preocupan en lo que tiene que ver la sustentabilidad alimentaria. Porque miren ustedes, si se pierden las abejas, si se pierden los polinizadores, pues es muy difícil, es extremadamente costoso y virtualmente imposible que el humano pueda llevar a cabo el mismo
proceso de fertilización por medios mecánicos, sobre todo en superficies extensas. Si no hay fertilización por medio de los polinizadores, pues se pierden las cosechas, ¿no? Los frutos no fructifican, las flores no producen semillas. Tendríamos entonces que estar dependiendo de semillas transgénicas como las que ofrecen en el mercado Monsanto o Syngenta, y esto tiene graves implicaciones en la salud de las personas, sobre todo en efectos todavía no demostrados, pero sí que se están estudiando en el largo plazo, ¿no? Justamente esa es una de las principales preocupaciones de por qué es importante conservar los polinizadores y por qué están perdiendo los polinizadores, que insisto, no son solamente las abejas, no son solamente las moscas o los mosquitos que se alimentan del polen, los mosquitos machos se alimentan del polen, los que nos picotean son las hembras, en fin. Lo que ocurre es que a partir de la Revolución Verde de mediados del siglo XX, se comenzó a privilegiar muchísimo la agricultura industrial, mecanizada e intensiva en capital. Esto es, se abandonó el paradigma de la producción tradicional, de la producción orgánica, porque era necesario expandir la frontera de producción agropecuaria y darle de comer a una población creciente. Bueno, esto medianamente funcionó durante algún tiempo, pero tiene ahora consecuencias importantes, consecuencias graves en la producción de alimentos. En estas fechas podríamos decir que, por ejemplo, el Bajío mexicano, que solía ser extremadamente productivo, pues ahora ya no lo es tanto. No lo es tanto porque en el pasado se abusó del uso de fertilizantes, de agroquímicos, de pesticidas, que fueron acabando poco a poco con esta biodiversidad endémica de la región. La mecanización de la agricultura también pues, va compactando los suelos, se va perdiendo los nutrientes y los minerales naturales, ¿no? Y en un proceso de reproducción natural en el enriquecimiento de los suelos pues ya no existe. Ahora la producción de alimentos depende de manera muy alarmante de la incorporación de agroquímicos en los diferentes procesos y en las diferentes etapas de cultivo, pues el cultivo que quieran, maíz, frijol, sorgo, trigo, etcétera, ¿no? Hay una tendencia, una vuelta hacia lo orgánico, una vuelta a lo tradicional, pero esto se está llevando a cabo en pequeñas parcelas. La SADER, antes Zagarpa, tiene por ahí un programa llamado Escuelas de Campo, en donde identifican milpas que pueden ser atendidas puntualmente con abonos, con bocachis, con compostas, con biofertilizantes que se producen a partir de las excrescencias animales y de los desechos orgánicos de los propios procesos que están vinculados con el cultivo y cosecha de alimentos, ¿no? De alimentos vegetales y de la producción de alimentos pecuarios. Y este esfuerzo ha dado buenos resultados porque en las parcelas en las cuales se están llevando a cabo estos ejercicios, pues han demostrado tener una recuperación no solo de la productividad, sino también de la diversidad y de la riqueza genética a través de los pequeños organismos, micro y macroorganismos que existen en el subsuelo y que están alrededor de los cultivos, ¿no? Pues es que parece muy lógico. A ver, yo no sé si ustedes hayan cultivado alguna vez, seguramente sí, ¿no? Pero pues en el subsuelo hay lombrices, hay larvas, hay hormigas, en fin, que con los túneles que escarban debajo de la tierra, pues permiten que el suelo se oxigene, que es central porque las plantas no se alimentan exclusivamente de lo que no expelen el oxígeno al aire y se alimentan del CO2 que hay en la atmósfera, no, también de los gases que se filtran o se canalizan al suelo a través de estos pequeños túneles. Entonces, si el agricultor llega y vacía pues, toneladas de glifosato encima de su cosecha, pues no mueren solamente los polinizadores que están arriba, mueren también los animales que están debajo de la tierra, ¿no? Y esto es gravísimo porque se rompe la cadena trófica y entonces
vienen después otra serie de problemas que están vinculados con la aparición de plagas y de la necesidad de control y otra vez control químico de estos alimentos, ¿no? Eso es centralmente lo que sucede en cuestión de estos pequeños polinizadores. Bueno, sí, hago un paréntesis porque había un jolgorio aquí y la verdad es que disfruto mucho de los ruidos de la infancia. Espero que ustedes tengan gratos recuerdos de su infancia también. Bueno, continuamos. Entonces, eso es centralmente lo que sucede en cuestión de la pérdida de biodiversidad, que es uno de los problemas graves que hay en torno de la sustentabilidad alimentaria y que también está relacionado con el deterioro de los suelos. El otro factor que también es sumamente importante y del cual se está hablando muy poco es el cambio demográfico que estamos viviendo en el país. México ya dejó de ser desde hace muchos, muchos años un país rural. Quien todavía tenga la visión de que México es un país rural vive en la equivocación completa, porque en México 8 de cada 10 mexicanos vivimos en ciudades. La gran mayoría vivimos en la zona metropolitana de la Ciudad de México, la zona metropolitana de Guadalajara y la de Monterrey, ¿no? Pero el 80% de los mexicanos vivimos en ciudades. Eso significa que el 20% de los mexicanos restantes viven en zonas rurales. Pero no significa necesariamente que ese 20% estén directamente ligados a la producción de alimentos, ¿eh? Ojo. Entonces, ¿cuántas personas están produciendo el alimento de todos los que comemos en las ciudades? Claro que hay un mercado externo, que hay importaciones de alimentos, es cierto, pero hablando de sustentabilidad y de la famosa soberanía alimentaria, bueno, pues yo les podría decir que es un mito, ¿no? Porque dependemos muchos de la producción de muy pocos y además de una población que cada vez son menos, ¿no? Cada vez es mayor la migración del campo a las ciudades o del campo al extranjero y además la población en el campo cada vez está más avejentada. La mediana de la población en el campo es de 35 a 45 años. ¿Quién le va a dar de comer a este país dentro de 25 años cuando la mayor parte de estas personas pues anden rondando los 60 años, ¿no? Podrían ser grandes corporaciones que se hubieran hecho de superficies extensas de suelo en las cuales se está llevando a cabo la producción y eso pone en riesgo la producción hacia las manos de un mercado eminentemente oligopólico. Pero bueno, esto ya es futurismo, estamos hablando en la actualidad de una circunstancia que además tiene un impacto importante en la determinación de los precios. Porque miren ustedes, y aquí voy a cerrar ya la participación con este concepto, el problema de la sustentabilidad alimentaria es si la puedes o no la puedes pagar, si puedes o no puedes comprar lo que necesitas para comer. Y vamos a suponer que todos podemos pagarlo, pero los alimentos van a ir creciendo, el precio de los alimentos van a ir creciendo, ¿no? Puntualmente quiero decir. ¿Por qué? Porque hay cambio climático, que con las altas temperaturas se estresa la producción, porque hay una sequía que reduce la superficie cultivable, porque los suelos están deteriorados, porque cada vez hay menos polinizadores y porque cada vez hay menos gente que produce alimentos. Entonces, teniendo la oferta fija o teniendo la oferta decreciente y la demanda creciente con todos los demás factores constantes, ceteris paribus, pues ¿qué pasa con los precios? Los precios van a subir. Y esto ya lo hemos vivido con el huevo, la leche, el arroz. El arroz antes de la pandemia costaba 9 pesos el kilo. Ahorita debe de andar cerca de los 25 pesos el kilo, ¿no? Entonces voy a dejar esto por aquí. Quiero invitarlos a la reflexión. Que se involucren en estos temas. Hay un montón de tutoriales, de información al respecto de cómo se puede llevar a cabo la producción de alimentos en nuestras propias casas, porque también esa es otra alternativa, producir alimentos en nuestras casas, sobre todo hortalizas y verduras, en fin, ¿no? Aprovechar la tecnología y también invitarlos, utilizo estos últimos segundos, a que si ya están ustedes en los semestres finales de la carrera, busquen hacer un posgrado y busquen hacer un posgrado de preferencia en el extranjero. No se queden con la pura licenciatura, chavos, porque es durísima la competencia que hay allá afuera, así que síganse preparando, síganse capacitando y una Goya para la Facultad de Economía.